Liria llegó al templo con una sola muda de ropa y los nudillos raspados. No me dijo de qué huía. No necesitaba. Yo lo sabía. Lo había visto antes, ese modo en que una mujer camina cuando lleva el peso de los ojos de alguien pegado a la espalda. Como si la mano fuera a aparecer en cualquier momento. Como si el aire detrás de ella perteneciera a otra persona. La dejé quedarse. 2 años vivió aquí. Aprendió las ofrendas, la piedra del altar, el silencio del templo antes del amanecer. Las serpientes en mi cabeza aprendieron su olor, lavanda y ceniza, y dejaron de moverse cuando ella pasaba. Eso no le pasa a cualquiera. Pensé que estaba a salvo. Me equivoqué. El 5.º día del mes de Hécate, él llegó. No venía solo. Nunca vienen solos los que creen que el amor les da derecho a algo. Traía 2 hombres y una sonrisa que reconocí de inmediato, la sonrisa de quien ya decidió cómo termina la historia antes de empezarla. Se llamaba Kael. Y lo que él llamaba amor, yo lo conozco por otro nombre. Liria estaba en el patio interior cuando escuché sus pasos. Las serpientes se tensaron todas al mismo tiempo. Verde oscuro, como antes de una tormenta. ¿Qué hace un hombre cuando la mujer que quiere poseer encuentra refugio donde él no puede entrar? ¿Qué hace cuando las paredes del lugar que la protege no reconocen su autoridad? Construye una puerta donde no había ninguna. Lo que yo no sabía era que Kael había pasado 2 años construyendo exactamente eso. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Esa mañana, Liria había despertado antes que yo. La encontré en el patio exterior barriendo las hojas secas del olivo. Las barría con cuidado, una por una casi, como si el suelo mereciera atención. Como si limpiar fuera una forma de rezar. El templo olía a piedra húmeda y aceite de oliva quemado. Ese olor que se acumula donde el tiempo lleva años doblándose sobre sí mismo, denso, viejo, real. «¿Hay alguien en la entrada?», me dijo sin levantar la vista. No era una pregunta. Las serpientes ya me lo habían dicho. Se movían hacia el frente, lentas, todas orientadas en la misma dirección. Verde oscuro. Ese verde que no es alerta todavía, es reconocimiento. Como cuando el cuerpo sabe algo antes de que los ojos lo confirmen. Lo sé, dije. Liria dejó la escoba apoyada contra el muro. Sus manos quedaron quietas a los lados del cuerpo. Tenía los nudillos tensos, no cerrados en puño, solo tensos, como quien se prepara para algo que no quiere nombrar. La miré. Ella no me miró a mí. Eso me dijo todo. Kael entró al patio exterior como si ya lo conociera. 2 pasos largos, la cabeza alta, los hombros abiertos. Detrás de él, 2 hombres con las manos cerca de los cinturones, no armados visiblemente, pero el gesto estaba ahí. El gesto de quien tiene algo que mostrar si hace falta. Era un hombre de unos 40 años. Mandíbula cuadrada, manos grandes, ropa de comerciante con dinero, tela gruesa, bien cosida, sin adornos. El tipo de hombre que no necesita parecer rico porque todos en su ciudad ya lo saben. Me miró directamente. Pocos hacen eso. Medusa. Mi nombre en su boca sonó como el nombre de un obstáculo, no de una persona. Vine a buscar a Liria. Sé que está aquí. Las serpientes en mi cabeza se desplegaron. No completamente, eso habría sido una respuesta, y yo todavía no había decidido cuál sería la mía. Las mujeres que viven en este templo, dije, no le pertenecen a nadie. Ella no vive aquí. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Vive en mi ciudad. Tiene deudas en mi ciudad. Tiene un padre que tiene deudas en mi ciudad. Hizo una pausa. Yo solo vine a recordárselo. Liria no se movió. Yo la podía sentir detrás de mí, y su respiración, corta y controlada, el sonido de quien lleva años aprendiendo a no reaccionar. ¿Cuánto tiempo lleva practicando esa voz?, le pregunté a Kael. Él frunció el ceño levemente. ¿Qué voz? La de hombre razonable. Me acerqué un paso. Las serpientes siguieron el movimiento, lentas,
deliberadas. La que usan cuando quieren que parezca que están siendo generosos. Algo cruzó su cara. No enojo, todavía no. Algo más frío. El ajuste de un hombre que recalcula. Vine a hablar con ella, dijo. No contigo. Liria, dije sin volverme, ¿quieres hablar con él? Silencio. 3 segundos de silencio que valían más que cualquier respuesta. Ya escuchó, le dije a Kael. Él exhaló por la nariz. Lento. Controlado. Metió la mano en el interior de su ropa y sacó un documento doblado, pergamino grueso, sellado con cera roja. Lo sostuvo hacia mí sin extenderlo del todo, como si fuera un objeto que yo tendría que decidir si tocaba. Esto es una declaración de la ciudad de Astara, dijo. Firmada por el magistrado del puerto. Declara a Liria Vaz deudora fugitiva, con cargo abierto por abandono de contrato. Hizo una pausa. Tengo 3 días para presentarlo ante las autoridades locales. Si lo presento, ellas tendrán justificación legal para ingresar a este templo y llevársela. El documento. Ahí estaba. 2 años de distancia. 2 años de lavanda y ceniza y silencio y trabajo y algo parecido a la paz. Todo eso, en un papel doblado con cera roja. Las serpientes en mi cabeza se detuvieron completamente. Eso era peor que cuando se movían. Tienes 3 días, repitió Kael. Y esta vez la voz era diferente, ya no razonable, ya no generosa. Era la voz de fondo. La real. Después de eso, esto ya no es un asunto entre tú y yo. Se guardó el documento. Se dio vuelta. Salió con los mismos 2 pasos largos con que había entrado. Sus hombres lo siguieron. Ninguno miró atrás. Escuché sus pasos alejarse por el camino de piedra. Escuché el sonido de las herraduras de sus caballos. Escuché el silencio que quedó después. Liria se sentó en el suelo del patio. No lloró. No dijo nada. Solo se sentó, con las rodillas juntas y las manos abiertas sobre el regazo, y miró el espacio donde él había estado parado como si todavía pudiera verlo. Tenía las uñas mordidas hasta la raíz. Los bordes completamente lisos. El resultado de años. Me senté a su lado. El sol estaba empezando a calentar las piedras del patio. Olía a lavanda desde algún lugar del jardín interior, esa lavanda que ella misma había plantado el primer mes, cuando todavía no sabía si se quedaría. ¿Hace cuánto que sabes que vendría?, le pregunté. Ella tardó en responder. Siempre supe que vendría, dijo. Solo no sabía cuándo. Eso era lo primero que me decía sobre él en 2 años. Lo guardé. El documento, dije. ¿Es real el cargo? Hay un contrato. Su voz era plana, cuidadosa. Lo firmé cuando tenía 17 años. Mi padre lo firmó por mí, en realidad. Kael pagó una deuda del negocio de mi padre a cambio de mi tiempo. Eso decía el papel. Mi tiempo y mi presencia en su casa. Tiempo y presencia. Yo conozco todas las formas en que los hombres nombran las cosas que quieren sin decir lo que son. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 5 años. ¿Cuántos cumpliste? 3. La piedra del patio absorbía el calor del sol de la mañana, lenta, paciente. Una paloma aterrizó en el borde del muro, miró hacia nosotras, se fue. Entonces tiene 2 años de contrato válido, dije. Sí. Y un magistrado dispuesto a firmarlo. Kael tiene dinero, dijo Liria. Como si eso lo explicara todo. Como si eso lo explicara de sobra. Las serpientes en mi cabeza se movieron, suaves, hacia los lados. No alerta. Algo más parecido a reconocimiento. A esa sensación de haber visto este momento antes, en otra ciudad, en otro siglo, con otro nombre sobre el papel y el mismo peso en los ojos de una mujer joven sentada en el suelo. 3 días. Tenía 3 días para encontrar la forma de que ese documento no llegara a ningún magistrado local. 3 días para que Kael no tuviera razón legal de cruzar estas puertas. Y lo que todavía no sabía, lo que Liria no me había dicho y yo aún no había preguntado,
era si había algo más en ese contrato. Algo que Kael todavía no había mostrado. No dormí esa noche. Las serpientes tampoco. Me quedé sentada en la entrada del templo, mirando el camino de piedra que bajaba hacia la ciudad. La luna era delgada, casi nada, una línea blanca en el cielo oscuro, el tipo de luna que ilumina sin calentar, que deja ver las formas sin revelar los detalles. El aire olía a tierra seca y a ese polvo que sube cuando hace días que no llueve, acre, mineral, el olor de algo que espera. Las cigarras habían callado. Solo el viento en los olivos, suave, rítmico, como alguien que respira dormido. Pensé en el documento. Pergamino grueso, sello de cera roja, nombre de magistrado. Todo en orden. Todo legal. Esa es la forma más sofisticada de violencia que he visto en todos los siglos que llevo existiendo, la que viene con firma y sello y la apariencia perfecta de la razón. Kael no había llegado con una espada. Había llegado con un papel. Y un papel, en manos del magistrado correcto, puede hacer cosas que una espada no puede. Nara llegó al amanecer con las manos llenas de hierbas del mercado. Entró por la puerta lateral del templo, la que da al camino del huerto, cargando una cesta de mimbre con romero, tomillo, y algo más en el fondo que olía amargo desde lejos, albahaca silvestre, la que crece en los bordes del camino donde nadie la cuida, más intensa que la cultivada, con ese amargor de las plantas que han crecido sin protección. Nara. 28 años. Hija de una tejedora del distrito este de la ciudad. Había llegado al templo 3 meses después que Liria, en pleno invierno, con una capa que no abrigaba suficiente y los labios partidos por el frío. No me dijo de que venía huyendo, tampoco lo necesitaba. Las dos, ella y Liria, se habían encontrado en ese espacio específico que comparten las mujeres que han pasado por cosas parecidas sin haberlas comparado nunca. No con muchas palabras. Con presencia. Con el tipo de cercanía silenciosa que se construye cuando dos personas aprenden que pueden estar en el mismo cuarto sin que eso signifique una exigencia. Nara sabía exactamente cuando Liria necesitaba que alguien se quedara cerca y cuando necesitaba que se fueran. Eso no se aprende. Se reconoce. Hay hombres en la entrada del mercado, dijo Nara al entrar. Dejó la cesta sobre la mesa de piedra de la cocina. El sonido de las hierbas frescas contra la piedra, ese crujido húmedo, vegetal, llenó el silencio de la mañana. 2. Estaban preguntando por el templo. Por si una mujer joven había llegado hace 2 años. Por si seguía aquí. Las serpientes levantaron la cabeza. ¿Qué respondiste? Nada. Sus ojos oscuros tenían ese ceño levemente fruncido que ella ponía cuando calculaba, no de miedo, de evaluación. El ceño de alguien que mide antes de actuar. Vi la pregunta y seguí caminando. Compré las hierbas en otro puesto, del lado opuesto. Bien. ¿Son de él? Sí. Nara asintió. Una vez, limpia. Sin más preguntas sobre ese punto. Busqué a Liria en el patio interior. La encontré junto a la fuente, con las manos metidas en el agua fría hasta las muñecas, la cabeza inclinada hacia adelante. El agua del estanque refleja el cielo con esa precisión quieta que tiene cuando no hay viento, gris del amanecer, perfecta, sin una sola onda. El frío del agua subía en un vapor apenas visible en el aire de la mañana. Liria no levantó la vista cuando escuchó mis pasos. Eso también me dijo algo. Kael dejó hombres en la ciudad, le dije. Ella sacó las manos del agua. Lentamente. Las sostuvo en el aire un momento, los dedos goteando, el frío visible en la tensión de sus nudillos, antes de secarlas contra los costados de su ropa con esos gestos cortos, precisos, que tienen las personas cuando necesitan hacer algo con las manos mientras piensan. ¿Cuántos?, preguntó. 2 que vi. Probablemente más. Se quedó mirando el estanque. ¿Qué hay en el contrato que no me dijiste?, pregunté. Silencio. 10 segundos de silencio que sabían a respuesta postergada. Hay una cláusula, dijo al fin. Su voz era plana, no tranquila, plana, que es diferente. El tono de alguien que ha ensayado muchas veces cómo decir algo sin romperse mientras lo dice. Si yo incumplía el contrato y era declarada fugitiva, la deuda volvía a mi padre. Completa.
con 2 años de intereses. Las serpientes en mi cabeza se enrollaron, apretadas. ¿Cuánto? Suficiente para que pierda el negocio. La casa. Una pausa. Todo lo que construyó. Ahí estaba. No era solo a Liria a quien Kael tenía atrapada. Era a todo lo que ella amaba. Era la estructura completa de su vida anterior, imperfecta, pequeña, llena de grietas, convertida en palanca. Kael no había construido solo una trampa para Liria. Había construido una para todo lo que ella querría proteger. Eso requiere tiempo. Eso requiere que sepas exactamente que ama a alguien. Mi padre no sabe dónde estoy, dijo Liria. Si Kael activa la cláusula, se entera de todo. Y no podrá pagar. ¿Lo intentaría? Lo mataría a intentarlo. El agua de la fuente seguía quieta. Sin una onda. Esa imagen, el agua completamente quieta, sin movimiento, sin respuesta, se me quedó. Hay momentos en que el mundo tiene la honestidad de mostrar exactamente su estado. Pasé el resto de la mañana buscando a Davan, el hombre que maneja los registros legales del distrito. Lo encontré en su oficina cerca del muelle, al final de una calle estrecha que olía a madera húmeda y a sal del mar cercano. Era una oficina que había acumulado décadas de papeles sin que nadie los ordenara del todo, torres de pergaminos en los rincones, estantes con libros de registro tan viejos que las cubiertas habían perdido el color, y encima de todo ese desorden, el olor específico de la tinta vieja, metálico, ligeramente amargo, el olor de las decisiones que alguien tomó y que ahora nadie recuerda por qué. Davan me conocía. Todos en esta ciudad me conocían, de un modo u otro, algunos por devoción, algunos por miedo, la mayoría por esa mezcla específica de ambas cosas que no saben cómo nombrar. Me dejaban pasar sin preguntar. Me escuchaban sin interrumpir. No era respeto exactamente. Era la atención que le presta la gente a las cosas que no entienden del todo. Le describí la estructura del documento, sin mencionar nombres, solo el tipo. Contrato interjurisdiccional, deuda pendiente, declaración de fugitiva. Davan frunció el ceño sobre sus papeles. Un contrato de ese tipo, firmado en otra jurisdicción, necesita ser ratificado por el magistrado local para tener validez aquí, dijo. Su voz era cautelosa, la voz de alguien que ha aprendido a medir lo que dice en presencia de ciertas personas. Pero si el magistrado local ya tiene relación establecida con el comerciante que lo presenta, ¿se puede impugnar antes de que lo ratifique? Con prueba de coacción en la firma original, sí. Me miró sobre el borde de sus papeles. Sus ojos tenían esa calidad de quien ha visto demasiados documentos y muy pocas personas. ¿La hay? Pensé en Liria. 17 años. Un padre que firmó por ella porque no tenía otra salida. Una deuda que no era de ella convertida en collar de por vida. Tiene que haberla, dije. Entonces necesitan presentarla antes de que él registre el documento ante el magistrado local. Davan volvió a sus papeles con ese gesto de alguien que da por terminada una conversación que le incomoda. Una vez registrado, el proceso de impugnación tarda meses. Y durante esos meses, el magistrado puede autorizar ingresos de búsqueda. 2 días. Ya no eran 3. Si Kael podía ir al magistrado mañana temprano, eran 2 días. Menos, si se movía rápido. Volví al templo caminando por el camino más largo, el que bordea el bosque de pinos. El sol estaba ya alto y el camino olía a polvo caliente y a resina de pino activada por el calor, esa resina espesa que se vuelve casi dulce cuando la temperatura sube lo suficiente, densa y persistente como algo que no quiere que te olvides de que está ahí. Necesitaba pensar antes de llegar. Tenía opciones. Las repasé una por una con la lentitud metódica de quien ha aprendido que las decisiones tomadas con prisa casi siempre cuestan el doble después. Podía intentar llegar al magistrado local antes que Kael. Tenía relación con esta ciudad, no afecto, pero reputación. El problema era que Kael tenía dinero, y el dinero en manos de un comerciante con contactos habla más rápido que cualquier reputación sobrenatural. Podía buscar prueba de coacción en el contrato original. Para eso necesitaba el documento, y el documento estaba en Astara. Podía encontrar a alguien con más peso legal que Kael en este distrito.
Alguien que tuviera razones propias para querer que ese contrato no se ratificara aquí. Esa última opción la guardé para después. Encontré a Nara en la puerta del templo cuando llegué. Sola. Sin la cesta. Sin las hierbas. Con las manos vacías y una expresión que reconocí de inmediato, la de alguien que trae una noticia que no quiere traer y que sabe que no hay forma de hacerla más pequeña de lo que es. ¿Dónde está Liria?, pregunté. Adentro. Nara tragó. Su garganta se movió, visible, el movimiento involuntario del cuerpo cuando contiene algo. Llegó un mensaje mientras tú estabas fuera. Lo dejaron en la puerta. Sin llamar, sin anunciarse. Solo el papel, doblado, sin sello. Me extendió el papel. Lo abrí. 4 palabras escritas con letra apretada, inclinada hacia la derecha, la presión del trazo más fuerte en las consonantes, la letra de alguien que escribe rápido y con intención. Nara por Liria. Mañana. Las serpientes en mi cabeza se dispararon todas al mismo tiempo. Tensas, erguidas, orientadas hacia afuera, ese verde oscuro brillante que tienen cuando el peligro ya dejó de ser hipotético. Kael no esperaría los 3 días. Había cambiado las reglas mientras yo no estaba mirando. Eso era lo que no había calculado. No su impaciencia, su capacidad de reorganizarse. Había llegado al templo con el documento, había recibido un no, y en lugar de presionar más en el mismo punto había desplazado el problema. Ya no era una amenaza legal contra Liria. Ahora era una amenaza física contra Nara. Y Nara no tenía nada que ver con ningún documento. Nara no tenía deuda. Nara no tenía contrato. Nara era simplemente la persona que Liria más quería en este templo. Entré. Liria estaba de pie en el centro de su cuarto, con otra copia del mismo mensaje en la mano. Había dejado una para Nara, una para Liria, calculado, metódico. La vela sobre la mesa estaba encendida aunque afuera era pleno día. El cuarto olía a cera caliente y a lavanda de las plantas que Liria tenía en la repisa de la ventana, 4 macetas pequeñas, alineadas con esa precisión cuidadosa que ella le daba a las cosas. Levantó los ojos cuando me vio entrar. No voy a dejar que le pase nada a Nara, dijo. Lo sé. Entonces ya sabes lo que estoy pensando. Sí. Y no puedes detenerme. Las serpientes se aquietaron. No de calma, de esa otra quietud, la que precede a una decisión que todavía no está tomada pero que ya pesa como si lo estuviera. El peso de algo inevitable rozando el aire antes de caer. Puedo, dije. Pero no lo haré. ¿Por qué? La miré. 2 años. 2 años de lavanda y ceniza y piedra limpia antes del amanecer. De manos que habían aprendido a moverse dentro de estas paredes sin disculparse por el espacio que ocupaban. Porque tú no eres mía, dije. Eres tuya. Y eso significa que la decisión también lo es. Liria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía esa expresión, la que yo había aprendido a reconocer en las mujeres que llevan demasiado tiempo cargando el peso de las decisiones de otros. La expresión de alguien que por fin va a tomar una propia y no sabe todavía si eso la va a destruir o construir, y que ha llegado al punto en que no le importa cuál sea la respuesta, va a tomarla de todas formas. Pero antes de que decidas, dije, necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Desde antes del contrato. Desde la primera vez que supiste que Kael era peligroso aunque nadie a tu alrededor lo nombrara así. Ella asintió. Se sentó en el borde de la cama. Y empezó a hablar. Liria habló durante 2 horas. Yo no la interrumpí. Me senté frente a ella, en el suelo del cuarto, con las serpientes quietas y la vela entre nosotras proyectando ese movimiento lento de la llama cuando no hay corriente de aire, ese latido casi biológico que tiene el fuego cuando el espacio está completamente cerrado. Afuera, el templo seguía con su ritmo. Pasos de otras mujeres en los corredores. El sonido del agua en la fuente del patio. El olor a incienso frío de la mañana que todavía no se había disipado, denso, quieto, como la respiración de un espacio que lleva demasiado tiempo solo. Me contó de su padre primero. Hervan Bas. Comerciante de telas, hombre del distrito central de Astara, bueno en el sentido más limitado de la palabra,
Bueno cuando las cosas iban bien, invisible cuando no. No cruel, ausente. El tipo de padre que quiere a sus hijos de un modo real pero que cuando el mundo se complica mira hacia otro lado porque no tiene las herramientas para mirarlo de frente. La deuda había crecido durante 3 años malos seguidos. Sequía en las rutas del norte, que cortó el suministro de lana fina. Un socio que desapareció con la mitad del capital de otoño sin dejar dirección. Y encima de eso, un invierno largo que retrasó todos los pedidos y dejó el almacén lleno de mercancía que nadie podía pagar. Para cuando Kael apareció en la tienda de Ervan ofreciendo saldar todo, las deudas, los intereses, la vergüenza, Ervan llevaba 6 meses sin dormir bien y sin encontrar ninguna salida que no destruyera algo. Kael le ofreció una que solo destruía algo que Ervan no sabía cómo proteger. El contrato se firmó en verano. Liria tenía 17 años. Llevaba el cabello recogido con un cordón azul que le había regalado su madre antes de morir. No entendía del todo lo que estaba firmando. Entendía que su padre necesitaba que lo firmara y que si ella no lo hacía, todo lo que habían construido juntos se iba a desmoronar. Eso es suficiente para que una chica de 17 años firme. Kael era amable al principio, dijo Liria. Tenía las manos juntas sobre el regazo. Las miraba mientras hablaba, como si las palabras fueran más fáciles de decir si no miraba a nadie, si las dejaba caer en el espacio entre sus propias manos. Eso es lo que más me cuesta explicarle a la gente. Que al principio era amable. Atento. Que preguntaba cómo estaba y escuchaba la respuesta. Que traía cosas, flores, telas, libros. Cosas que nadie le pedía. Las serpientes en mi cabeza se quietaron. Yo lo sabía. Siempre empieza así. El peligro que viene de frente, anunciado, es el peligro que la gente reconoce. El otro tipo, el que llega con gentileza, con atención, con la apariencia perfecta del cuidado, ese es el que atrapa. ¿Cuándo cambió?, pregunté. Cuando entendió que yo nunca lo elegiría. Su voz no cambió de tono. Plana, cuidadosa. La voz de alguien que ha dicho esto antes, al menos en su cabeza, y ha llegado al punto en que puede decirlo sin que el cuerpo lo traicione. Que podía quedarse en su casa, limpiar sus pisos, sentarme a su mesa, hablar con sus visitas, y nunca iba a elegirlo. No por odio. Simplemente porque no era eso. Porque uno no elige lo que siente. Pausa. Eso fue lo que no pudo tolerar. La llama de la vela se movió, no por corriente, por el simple movimiento del aire que desplaza la respiración de 2 personas en un cuarto pequeño. ¿Cómo se manifestó?, pregunté. Necesitaba el detalle. El detalle específico importa, no por morbo, sino porque los patrones tienen forma, y conocer la forma ayuda a predecir el siguiente movimiento. Al principio con palabras. Sus manos se tensaron levemente sobre el regazo. Solo levemente, esa tensión que el cuerpo hace cuando recuerda algo que todavía no ha terminado de procesar. Comentarios sobre mi ropa. Sobre si sonreía demasiado con los empleados. Sobre si era apropiado que leyera ciertos libros. Preguntas que parecían preocupación pero que siempre terminaban con yo justificándome por algo que había hecho sin saber que era un error. Pausa más larga. Después con los silencios. Días enteros sin hablarme. Sin mirarme. Como si yo no existiera, como si hubiera cometido una falta tan grande que ni siquiera merecía ser nombrada. Y yo buscando qué había hecho. Repasando todo. Intentando encontrar el momento exacto donde me había equivocado. Eso es lo que más tiempo lleva a sanar, no los actos visibles, sino esa costumbre de buscarse la culpa de lo que el otro siente. El templo olía a incienso frío y a cera de vela apagada, ese olor específico de un espacio sagrado que lleva horas sin fuego, denso y quieto como una respiración contenida desde hace demasiado tiempo. ¿Hay algo más?, dije. No era pregunta. Liria levantó la vista. El contrato tiene una segunda cláusula, dijo. Una que Kael nunca me mostró directamente. La descubrí por accidente. 3 semanas antes de irme, estaba buscando el inventario del almacén de mi padre entre sus papeles y lo encontré doblado al fondo de una caja. Una copia del contrato completo, no la versión que mi padre me había mostrado.
Sus ojos eran completamente quietos. No de calma, de alguien que ha llegado al otro lado del miedo y descubierto que del otro lado hay algo más parecido a la claridad. La segunda cláusula decía que si yo moría, o era declarada legalmente incapaz por causa médica o accidente, la deuda se cancelaba de manera automática. Sin reembolso. Sin proceso. Las serpientes se movieron. Todas. Al mismo tiempo. Ese movimiento que tienen cuando la amenaza deja de ser abstracta. ¿Kael sabe que encontraste esa cláusula? No lo sé. Una pausa. Pero lo que sé es que en 2 años nunca activó la cláusula de mi padre. Y eso significa que mientras estuvo buscando, todavía quería algo que solo yo podía darle. ¿Qué era? Que yo lo eligiera. Dijo eso sin énfasis, sin inflexión. Como un dato. No que volviera. Que lo eligiera. Son cosas distintas. Volver se puede forzar. Elegir no. Y la segunda cláusula, dije, la de incapacidad. Está ahí por si alguna vez decide que ya no le importa cuál de las dos cosas consigue. El silencio que siguió tenía una textura diferente a los silencios anteriores. Afuera, el viento movió las ramas del olivo del patio. Un sonido seco, rítmico, casi metódico, como alguien golpeando suavemente en una puerta que nadie va a abrir. Pasé la tarde siguiente rastreando a los hombres de Kael en la ciudad. No fue difícil. 2 hombres que no son de aquí siempre dejan rastro, la posada equivocada, las preguntas en el mercado, el modo en que miran las calles como si estuvieran memorizando salidas y no simplemente caminando. Los encontré cerca del muelle, en la posada de los barcos, compartiendo una mesa y una jarra de vino barato con la actitud de 2 hombres que esperan instrucciones y matan el tiempo mientras tanto. Lo que encontré después fue peor. No eran 2. Eran 4. Y uno de ellos, el más joven, con una cicatriz diagonal en la mandíbula izquierda, el tipo de cicatriz que deja un cuchillo y no una caída, había estado esa mañana en la oficina de Davan. El registrador. El hombre al que yo había consultado sobre los contratos. Las serpientes se apretaron contra mi cráneo. Kael sabía que yo había ido a buscar información legal. Lo sabía desde esa misma mañana, probablemente desde antes de que yo llegara al templo de vuelta. Lo cual significaba que cualquier camino de impugnación que yo intentara, él ya lo estaba anticipando. Ya lo estaba bloqueando. Volví al templo antes de que oscureciera. El sol bajaba detrás del bosque de pinos y la luz que quedaba era esa luz horizontal del final de la tarde que hace que todo parezca más viejo de lo que es, la piedra del camino, los muros del templo, los olivos con sus hojas plateadas. Un dorado que no promete nada. Encontré a Nara en la cocina preparando el fuego de la noche. Estaba arrodillada frente al hogar, colocando la leña con ese cuidado metódico que tiene alguien para quien encender un fuego es un acto que merece atención. El humo de la leña húmeda del fondo de la pila olía a pino y a algo ligeramente amargo, madera que todavía tenía demasiada agua dentro, que todavía no estaba lista para quemarse del todo. Nara, dije. Ella se dio vuelta desde los talones. Rápido, sin perder el equilibrio. Necesito que no salgas del templo esta noche. Sus ojos se movieron, calculando, midiendo, buscando el contorno real de lo que estaba escuchando. ¿Cuánto peligro hay? Suficiente para que te lo diga yo personalmente. Asintió. Una sola vez, limpia, sin preguntas adicionales. No porque no tuviera preguntas, Nara siempre tenía preguntas. Sino porque reconoció en mi tono que las respuestas no harían el peligro más pequeño y que lo que necesitaba ahora no era información sino instrucción. Eso fue lo último de esa noche que salió como yo esperaba. Porque 2 horas después, cuando el templo ya estaba en silencio y las velas estaban bajas y el único sonido era el viento en los olivos y el crujido de la madera del hogar apagándose, escuché un sonido en el patio exterior. No eran pasos. Era un golpe seco. Metal contra piedra. Un solo golpe, deliberado, diseñado para ser escuchado. Salí. En el centro del patio, clavado entre 2 adoquines con la precisión de alguien que sabe dónde golpear para que el metal entre sin rebotar, había un cuchillo. No de pelea, de trabajo. Del tipo que usa un marinero o un carnicero. Ordinario, pesado,
con el mango de madera oscura gastado por años de uso. Sin adornos. Sin marcas. El tipo de objeto que no puede rastrearse porque hay miles iguales en cualquier ciudad portuaria. Atado al mango con un cordón de cáñamo trenzado, un papel pequeño. Lo desprendí con cuidado. Lo abrí. El amanecer de mañana ya no es el límite. Tienes hasta la medianoche de hoy. Nara o Liria. Tú eliges. Las serpientes en mi cabeza se desplegaron completamente, todas, hasta la última, verde oscuro y brillante, ese verde que tienen cuando el peligro ya no es futuro ni posible sino presente e inmediato. Nara o Liria. Si protegía a Liria dentro del templo, Nara era el precio. Si mandaba a Nara a un lugar seguro fuera del templo esta noche, exponía el camino, Kael tendría hombres monitoreando cada salida. Y si intentaba sacar a las dos al mismo tiempo, necesitaba dividir la atención y eso dejaba a ambas vulnerables durante el movimiento. Kael había pasado 2 años esperando. Había llegado con un documento. Había dejado hombres en la ciudad. Había comprometido al registrador. Había acelerado el plazo. Y ahora enviaba un cuchillo clavado en la piedra del patio de un templo consagrado. Cada movimiento más cerca. Cada movimiento más dispuesto a cruzar un límite que el anterior. Ese era el patrón. No era impaciencia. Era escalada calculada. Volví adentro. Liria estaba despierta. Sentada en el borde de su cama, con la vela encendida y los ojos abiertos y las manos quietas sobre las rodillas, la postura de alguien que lleva tiempo esperando escuchar pasos en el corredor. Como si parte de ella hubiera sabido que esto venía antes de que el cuchillo llegara. Le mostré el papel. Ella lo leyó. Una vez. Lo dobló con esa precisión demasiado cuidadosa para la hora que era, el gesto de alguien que necesita hacer algo con las manos para darle al cuerpo la ilusión de que todavía controla algo. Lo dejó sobre la cama. Si salgo ahora, dijo, Nara está a salvo. El templo está a salvo. Y tú no tienes que elegir. No. Medusa, no. Me senté frente a ella. Las serpientes se movían, lentas, todas mirando hacia la puerta del cuarto. Salir ahora es entregarle exactamente lo que quiere. No solo que vuelvas. Que el método funcione. Que sepa que amenazando a las personas que amas puede doblarte. Una pausa. Si lo aprende esta noche, lo usará siempre. ¿Y Nara? El nombre quedó en el aire entre las dos. Nara. 28 años. Manos que olían a romero y albahaca silvestre. Una mujer que había llegado aquí con su propio peso y que no tenía nada que ver con contratos ni con deudas ni con el modo en que Kael'vas entendía el amor. Voy a sacar a Nara del templo antes de medianoche, dije. Por el camino del huerto. Tiene familia en el pueblo del norte, puede llegar antes del amanecer si va a pie y toma el desvío del río. Kael tiene hombres en los caminos. En el camino principal. Hice una pausa. No en el del huerto. Pasé la tarde contándolos. Algo en la cara de Liria se aflojó, apenas, casi imperceptible. El alivio de alguien que lleva demasiado tiempo siendo la única que piensa en todo y que encuentra, de pronto, que alguien más ya pensó. Pero si mando a Nara, Kael sabrá mañana que no cedí, dije. Y entonces vendrá con todo lo que tiene. Sin el plazo. Sin la gentileza. Sin el documento como pretexto. ¿Cuándo? Mañana. Pasado como máximo. Liria volvió a doblar el papel. Ya estaba doblado. Lo dobló otra vez, más pequeño todavía, hasta que no se podía doblar más. Lo guardó en el bolsillo de su ropa con ese movimiento firme de quien guarda algo que no quiere volver a ver pero que no puede tirar. Entonces tenemos una noche, dijo. Sí. ¿Es suficiente? Miré las serpientes. Verde oscuro, brillante, quietas como el agua antes de que alguien decida tirar la primera piedra. No lo sé, dije. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que le dije la verdad a alguien sin saber el final. Nara salió por el camino del huerto a las 11 de la noche. Le di una capa de lana oscura, pan seco envuelto en tela, y las instrucciones exactas, huerto,
desvío del río en la piedra marcada, camino del molino, pueblo del norte antes del amanecer. Ella las memorizó sin repetirlas, el tipo de memoria que tiene alguien acostumbrado a guardar información que no puede escribir en ningún lado. Antes de irse me miró un segundo. Solo uno. Con esa expresión de alguien que quiere decir algo y reconoce que no es el momento y que tal vez nunca sea el momento y que por eso lo guarda exactamente donde está, en los ojos, visible, sin convertirlo en palabras que no cambiarían nada. Se fue. Escuché sus pasos alejarse por el camino de tierra del huerto, ese sonido suave de pies que conocen dónde poner el peso para no hacer ruido, hasta que el viento en los olivos lo cubrió completamente y quedó solo el silencio. Volví al templo. Liria estaba en la entrada, de pie junto al dintel de piedra, con los brazos cruzados sobre el pecho y la vela pequeña en el suelo a sus pies. El templo olía a cera caliente y a piedra fría de la noche, esa combinación de lo sagrado y lo solitario, como un espacio que ha estado respirando solo demasiado tiempo y que ha aprendido a no esperar compañía. Ya se fue, dije. Asintió. Sus brazos seguían cruzados, no de frío. De contención. Pasamos las horas siguientes sin hablar mucho. No era silencio incómodo, era el otro tipo. El de dos personas que están pensando en lo mismo y saben que nombrarlo en voz alta no lo resuelve ni lo hace más pequeño. De vez en cuando yo revisaba la entrada. De vez en cuando Liria ponía agua a calentar en la cocina y la dejaba enfriar sin beberla. Las serpientes se movían, lentas, orientadas hacia afuera, esa vigilancia continua y sin drama que tienen cuando esperan algo que ya saben que viene. Kael llegó antes del amanecer. No a medianoche como había amenazado. Antes. Mucho antes. Eran las 4 de la mañana, esa hora específica en que la oscuridad es más densa, en que el cuerpo humano está en su punto más bajo de alerta, en que la mayoría de las decisiones se toman peor. Kael lo sabía. Esa era la hora que había elegido. Las serpientes se dispararon todas al mismo tiempo, erguidas, tensas, verdes como el vidrio oscuro, orientadas hacia la entrada con esa urgencia que no deja espacio para interpretaciones. Me puse de pie. Liria también. Los pasos llegaron primero, 6 pares, al menos, sobre la piedra del camino exterior. Pesados, rítmicos, sin ningún intento de ocultarse. El sonido deliberado de hombres que saben que ya no necesitan ser silenciosos. Que la silenciosa fue la primera parte. Esta era la segunda. Kael entró al patio exterior. Con 5 hombres detrás. Esta vez no había sonrisa. Nada en su cara que se pareciera a la gentileza de la primera visita, nada que recordara al hombre de 40 años con ropa bien cosida que había llegado con el documento como si fuera una visita de negocios. Era el mismo hombre, misma mandíbula, mismas manos grandes, misma ropa de comerciante, pero algo en la configuración de sus rasgos había cambiado. Como si hubiera dejado de molestarse en mantener la capa exterior. Traía una antorcha en la mano derecha. Alta, hacia un lado. El fuego proyectaba su sombra larga sobre los adoquines del patio, una sombra que se movía con la llama, viva, como si tuviera intención propia. Sus hombres se desplegaron con una coordinación que venía de haber ensayado el movimiento, 2 hacia los lados del patio, bloqueando las salidas laterales. 2 detrás, cubriendo la entrada. 1 cerca del pozo, con los brazos cruzados y los ojos fijos en mí desde el principio. El último directamente detrás de Kael, con una vasija de cerámica en las manos, pequeña, gris, con un trapo en la boca empapado en algo que olía desde donde yo estaba parada, aceite de resina pesada, ese aceite oscuro y denso que se usa en las fogatas de los puertos cuando quieren que el fuego no ceda a la lluvia ni al viento. El olor llegó antes que las palabras. Kael me miró. Luego miró a Liria. Vine antes porque sé que la otra ya no está, dijo. Sin preámbulo. Sin el tono de hombre razonable de la primera visita. Solo el hecho, dicho con la llaneza de alguien que ha pasado de la negociación a la ejecución. No importa. No era a ella a quien quería. Las serpientes en mi cabeza se desplegaron completamente. Cora, la más larga, la de las escamas más oscuras, la que lleva más tiempo conmigo, se extendió hacia adelante, más allá de mi cabeza, orientada directamente hacia el centro del patio. Las otras siguieron, una por una, hasta que todas miraban hacia afuera. Kael miró a Cora. No retrocedió.
Eso era información. Si me miras directamente a los ojos, le dije, esto termina de una manera específica. Lo sé desde que era niño. Su voz era plana, sin miedo visible, o con el miedo tan profundo debajo que ya no llegaba a la superficie. Nadie mira a Medusa directamente. Por eso vine preparado para no tener que hacerlo. Levantó la antorcha levemente hacia su hombre con la vasija. Una señal sin palabras. El hombre dio un paso adelante. El templo tiene 4 puntos de apoyo estructural, dijo Kael. Los identifiqué la primera vez que vine. Si los 4 arden al mismo tiempo, las paredes tardan menos de 1 hora en ceder. Pausa. Tengo aceite para los 4. El frío de las piedras del patio subía desde el suelo. Cora se movió. No hacia Kael. Hacia el hombre con la vasija. Rápida, más rápida de lo que la oscuridad del patio permitía anticipar. Se enrolló alrededor del brazo derecho del hombre en un movimiento continuo, fluido, apretando justo por encima del codo con esa presión específica que inmoviliza sin lastimar. El hombre soltó un sonido involuntario, corto, sorprendido, el sonido que hace el cuerpo cuando algo sucede antes de que la mente lo registre. Sus dedos se cerraron sobre la vasija por reflejo puro, como si el cuerpo hubiera decidido solo que no iba a soltarla. Pero el brazo quedó quieto. Completamente quieto. Cora no apretó más. No necesitaba hacerlo. Solo sostuvo. El silencio del patio cambió de textura en ese momento, como cuando el agua pasa de correr a estar contenida. Todos los hombres de Kael miraron el brazo de su compañero. Ninguno se movió. Cora puede sostener ese brazo toda la noche, dije. Y las otras pueden hacer lo mismo con cada uno de ustedes si hace falta. Hice una pausa. Pero no quiero eso. Kael no miró a su hombre. Siguió mirando el espacio entre Cora y yo, ese punto específico donde la serpiente termina y yo empiezo, como si buscara el límite entre ambas cosas y no lo encontrara del todo. Liria. Su voz era diferente cuando decía su nombre. No más suave, más desnuda. Como si ese nombre fuera la única parte de este asunto donde el cálculo desaparecía. Ven conmigo ahora y esto termina. Tu padre conserva el negocio. Nara puede volver de donde sea que esté. Este templo sigue en pie. Pausa. Yo termino. Esta noche. Con esto. Liria no se movió. Yo tampoco. Liria. Y ahora si había algo en la voz, no enojo todavía, pero el borde de algo que estaba a punto de convertirse en ello. Ese filo específico de un hombre que siente que la situación se le escapa y que todavía no ha decidido si va a aferrarse o a soltar. He sido paciente 2 años. 2 años buscándote sin activar ninguna cláusula, sin presionar a tu padre, sin usar nada de lo que tengo derecho legal a usar. He esperado. Las otras serpientes se movieron, lentas, deliberadas, bloqueando los espacios entre los hombres y las salidas del patio. Como agua subiendo. Kael lo vio. Algo cruzó su cara, no miedo, sino el reconocimiento de alguien que llega al límite de lo que puede controlar y lo sabe con exactitud. El reconocimiento sin sorpresa, que es casi más difícil de ver que el miedo. Si usas eso aquí, dijo, señalando las serpientes con un movimiento mínimo de cabeza, cualquier testigo en esta ciudad dirá que Medusa atacó a ciudadanos en suelo libre. Que este templo es una amenaza activa. Que necesita ser cerrado y revisado por las autoridades. Una pausa calculada. Tengo 2 testigos afuera. Esperando. Las serpientes se detuvieron. Verde oscuro. Completamente quietas. Los testigos. Eso era lo que no había calculado. No el fuego, no la vasija de aceite, no la cantidad de hombres. Los 2 testigos afuera que esperaban para ver exactamente lo que Kael quisiera que vieran. Ciudadanos de esta ciudad, probablemente pagados, con nombres y direcciones y la disposición de repetir una versión específica de los hechos ante quien hiciera falta. Liria dio un paso adelante. Uno solo. Controlado. Kael dijo. Él la miró. Esa mirada específica de un hombre que genuinamente no entiende cómo alguien puede preferir esto a lo que ofrece,
Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre por qué 2 años de búsqueda no lo habían cansado. No era terquedad. Era incomprensión. Y la incomprensión es infinitamente más persistente que cualquier otra cosa. Si voy contigo esta noche, dijo Liria, ¿qué garantía tengo de que no activarás la cláusula de todas formas? ¿La de incapacidad? Su voz era quieta. Completamente quieta, de esa quietud que solo tiene la gente que ya no le teme a lo que podría perder porque ya calculó el precio. Porque sé que existe. La leí. El silencio que siguió tenía una calidad diferente. Kael tardó 3 segundos en responder. 3 segundos demasiado largos. Tienes mi palabra, dijo. La llama de la antorcha se movió, lenta, proyectando las sombras hacia el lado equivocado del patio. La palabra de Kael. El papel que Liria había firmado a los 17 años también había tenido su palabra detrás. El documento de Astara, dije. El original. Aquí. Ahora. Si Liria decide salir contigo esta noche, sales sin esa deuda. Sin la cláusula del padre. Sin la de incapacidad. Sin nada. No puedo cancelar un documento registrado en otra jurisdicción, el documento es tuyo. Me acerqué un paso. Cora siguió el movimiento, apretando levemente. El hombre contuvo el aliento. Tú lo presentaste. Tú puedes retirarlo. Y si Liria sale con la deuda activa, no sale. Kael me miró durante un tiempo que no supe medir. Después miró a sus hombres. Después miró a Liria. Metió la mano en el interior de su ropa. Sacó el documento. Lo sostuvo frente a mí sin extenderlo del todo, ese momento de recálculo final, el instante en que un hombre que lleva años construyendo algo decide si lo entrega o lo guarda. Sus dedos estaban tensos sobre el pergamino. Lo extendió. Lo tomé. El pergamino era grueso y frío. El sello de cera roja estaba intacto, perfectamente intacto, sin una grieta. Lo sostuve un momento, sintiéndolo. El peso de 2 años de miedo de Liria condensados en un papel que había viajado desde Astara guardado en la ropa de un hombre que creía que eso le daba derecho a algo. Lo partí. Una sola vez, limpio, de arriba a abajo. El sonido en el silencio del patio fue más alto de lo que esperaba. Seco. Definitivo. Como algo que llevaba tiempo necesitando romperse. Cora soltó el brazo lentamente. El hombre retrocedió 2 pasos, sosteniendo la vasija contra el pecho como si fuera el único objeto estable que tenía a su alcance. Ya no tienes documento, dije. Ya no tienes cláusula. Ya no tienes nada legal con que volver a esta ciudad. Hice una pausa. Liria sigue siendo libre de elegir. Siempre lo fue. Pero ahora lo es también en papel. Kael me miró. Después miró a Liria. ¿Te quedas?, preguntó. Y en su voz había algo que no era cálculo ni amenaza ni la persistencia de 2 años de búsqueda. Era la voz de un hombre que genuinamente no entiende, que nunca entendió, cómo alguien puede mirar lo que él ofrece y elegir otra cosa. Sí, dijo Liria. Kael asintió. Una vez. Sin más palabras. Se dio vuelta y salió del patio. Sus hombres lo siguieron, primero el del brazo, después los otros, en el orden inverso al que habían entrado. Ordenados incluso en la retirada. Escuché sus pasos alejarse por el camino de piedra. Escuché el sonido de las herraduras de los caballos después, amortiguado por la distancia. Escuché el silencio que quedó cuando los 2 ruidos desaparecieron. Liria soltó el aire. Un sonido casi inaudible, no un suspiro de alivio, algo más pequeño. El último segundo antes de que el cuerpo decida que puede dejar de estar preparado para algo. Yo seguía mirando la entrada. Kael había entrado con 5 hombres y una antorcha y aceite de resina y testigos afuera y 2 años de planificación. Y había entregado el documento a la primera petición. Sin negociar. Sin resistir. Sin proponer condiciones. Me lo había dado demasiado rápido. Los hombres que calculan no se rinden en el último movimiento. Se reorganizan. Esperan el momento en que la otra persona baja la guardia creyendo que ganó.
El documento estaba roto entre mis manos. Pero Kael tenía una copia. Lo supe en el momento en que lo extendió sin dudar. Lo supe en los 3 segundos de recálculo antes de entregarlo, no el recálculo de alguien que decide si entrega algo valioso, sino el de alguien que decide si la trampa está lista. Me había dado el que yo pedí. Guardaba a otro. Pasé lo que quedaba de la noche sin dormir. Las serpientes tampoco. Me quedé en el patio exterior, sentada en el suelo frío de los adoquines, con las 2 mitades del pergamino roto sobre mis piernas. El sello de cera roja estaba partido en 2, cada mitad sosteniendo la forma del sello, como 2 fragmentos de algo que había tenido significado y que ahora solo tenía forma. Lo miraba y pensaba. Kael había entregado ese documento demasiado rápido. Demasiado limpio. Sin negociar el precio de salida, sin intentar usar los testigos afuera como palanca adicional, sin proponer ninguna variante. Solo lo había sacado, sostenido un momento y entregado. Un hombre que había pasado 2 años planificando no entrega su única herramienta legal a la primera petición sin tener otra. El amanecer llegó lento. Primero el cielo se volvió gris en el borde del horizonte, ese gris específico que no es oscuridad ni luz todavía, el color del mundo antes de que decida qué va a hacer. Después el rosado, suave, casi sin anunciarse. Después la luz horizontal entre los olivos, esa que pinta todo del mismo color de la piedra vieja. El templo olía a cera fría y a tierra mojada, el rocío de la madrugada había caído sobre el patio, dejando las piedras oscuras y brillantes bajo la luz que crecía. Liria salió cuando el sol ya estaba alto. Se sentó a mi lado en el suelo sin decir nada primero, ese modo que tenía de instalarse en un espacio sin pedir permiso, que era exactamente lo que yo le había enseñado sin enseñárselo. Olía a lavanda y a sueño. Había dormido, al final. Me alegré. Necesitaba que alguien en este templo hubiera dormido. ¿Qué estás pensando?, me preguntó. Que Kael salió demasiado fácil. Silencio. ¿Crees que tiene otra copia? Sí. Liria miró las 2 mitades del pergamino sobre mis piernas. Las miró durante un tiempo. ¿Puedes probarlo? No. ¿Puedes hacer algo al respecto antes de que la use? Tendría que saber dónde la tiene guardada. ¿Con quién? Cuando planea presentarla. Hice una pausa. Ninguna de esas cosas las sé todavía. Pasaron 3 horas en ese estado, el templo con su ritmo de mañana, las otras mujeres con sus tareas, el sonido del agua en la fuente y del viento en los olivos y de la vida cotidiana de un lugar que no sabe todavía que el suelo bajo sus pies está cambiando. A mediodía llegó el mensajero. No era de Kael. Era de Davan, el registrador. Un chico joven, con las sandalias polvorientas de alguien que había caminado rápido desde el muelle, con la expresión específica de quien trae una noticia que preferiría no traer y que sabe que va a tener consecuencias para él también por haberla traído. El mensaje era corto. Kael había presentado una segunda copia del documento esa mañana temprano, antes del amanecer, antes de que nosotras hubiéramos terminado de respirar el final del confronto, antes de que el pergamino roto hubiera terminado de enfriarse entre mis manos. La había presentado ante el magistrado del Distrito Norte, no ante el local, no ante el que yo conocía, sino ante uno diferente, en el distrito donde Kael tenía contactos que se remontaban a años de rutas comerciales y favores acumulados. El registro ya estaba hecho. Liria era oficialmente deudora fugitiva en el Distrito Norte. Las serpientes en mi cabeza se apretaron tan fuerte que el calor de sus escamas fue algo físico, ese calor concentrado, casi doloroso, que tienen cuando la tensión no tiene a dónde ir. ¿Qué significa eso?, preguntó Liria. La conocía ya suficiente para saber que lo sabía. Que la pregunta era para tener las palabras en el espacio entre las dos, no para recibir información. Significa que las autoridades del Distrito Norte tienen ahora justificación legal para venir a buscarte, dije. No Kael, las autoridades. Y las autoridades tienen derecho de entrada que ningún templo puede negar. Pausa. Tendrían que traer un mandato formal del magistrado local también, pero con el registro del norte como base, ese mandato tardaría días. No semanas. Liria asintió. Despedí al mensajero con una moneda y la instrucción de no mencionar que había venido aquí. Me quedé de pie en el patio,
mirando el camino que bajaba hacia la ciudad. El sol de mediodía calentaba las piedras con esa intensidad seca del verano tardío, sin humedad, sin sombra de nube, solo calor blanco sobre piedra blanca y el sonido de las cigarras desde el pino del costado, constante y sin modulación, como algo que no sabe cómo detenerse. Repasé las opciones. Ir al magistrado local e intentar invalidar el registro del norte, días, semanas probablemente, y Kael ya tenía ventaja en esa carrera. Sacar a Liria del templo y esconderla más lejos, el documento seguiría activo con su nombre, el de su padre, el rastro de 2 años de búsqueda. La distancia no cancela un registro legal. Buscar al magistrado del Distrito Norte directamente, no tenía acceso, no tenía contactos ahí, y presentarme sin ellos era darle a Kael exactamente el escenario que quería, Medusa interfiriendo en un proceso legal, dándole argumentos para el cierre del templo. O ir a buscar a alguien que tuviera más peso que Kael en ese distrito. Alguien con razones propias para querer que ese registro desapareciera. Esa opción la había tenido desde el día anterior. La había postergado porque tenía un costo que no quería pagar todavía. Entré al templo. Liria estaba preparando las ofrendas de la tarde en el altar lateral, el más pequeño, el de la esquina norte, el que ella había elegido como propio desde los primeros meses. Las manos moviéndose con esa precisión aprendida, aceite en el cuenco de piedra, grano dispuesto en semicírculo, 3 pétalos de lavanda en el centro. Un orden que nadie le había enseñado exactamente así, que ella misma había construido, gesto a gesto, hasta que se volvió su modo de hacer las cosas. La observé desde el corredor. 2 años de eso. 2 años de verla construir algo suyo dentro de estas paredes, no solo los gestos del templo, no solo las rutinas, sino algo más difícil de nombrar. Una manera de moverse por el mundo que no pedía permiso constantemente. Una manera de ocupar el espacio sin disculparse por ocuparlo. Liria. Ella se detuvo. Las manos quietas sobre el cuenco. Hay una salida, dije. Pero tiene un precio. Ella esperó. El documento sigue activo en el norte. No puedo invalidarlo yo sola rápido. Me acerqué hasta el umbral de la habitación. Pero hay alguien en el Distrito Norte que puede. Ser Albane, comerciante, peso real en esa jurisdicción, enemiga vieja de Kael por un asunto de rutas del sur que los enfrentó hace años y que ninguno de los dos olvidó. Si Sera presenta una impugnación formal ante el magistrado del norte, ese magistrado la escucha. ¿Y qué necesita de ti para hacerlo? Un favor. Hice una pausa. Uno que no te voy a contar en detalle porque si te lo cuento vas a intentar detenerme. ¿Por qué te detendría? Porque el favor involucra usar lo que soy de un modo que tiene consecuencias para donde puedo estar después. Liria frunció el ceño levemente. ¿Qué tipo de consecuencias? Visibilidad, dije. Sera va a querer algo que solo Medusa puede darle. Algo que demuestra quién soy y lo que puedo hacer. Y una vez que eso se sepa en el Distrito Norte de una manera específica, el equilibrio cambia. Hice una pausa. Podré quedarme aquí unos años más. Después tendría que moverme. Liria me miró durante un tiempo largo. ¿Cuánto tiempo te quedarías? 2 años. 3 si tengo suerte y Sera es discreta. ¿Y después? Después busco otro templo. Otra ciudad. Otro camino de piedra que llegue a un patio con un olivo y una fuente. Lo dije sin dramatismo, porque no lo era simplemente el patrón de lo que significa ser lo que soy. Lo he hecho antes. Lo haré después. Por mi culpa. No. Lo dije sin suavizar. Por la mía. Por haber elegido meterme en esto. Que es lo mismo que decir, porque quise. Liria volvió a las ofrendas. Las terminó en silencio. Aceite. Grano. 3 pétalos de lavanda. El orden que era suyo. Hazlo, dijo sin darse vuelta. Fui a ver a Sera Albane esa tarde. La encontré en su almacén del Distrito Norte, supervisando el inventario de una carga recién llegada. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido sin adornos y las manos de alguien que ha contado mercancía la mayor parte de su vida, secas, fuertes, con las marcas de la cuerda de atar en las palmas.
Me miró cuando entré sin sorprenderse de verme. El tipo de mujer que no se sorprende fácil. Le expliqué lo que necesitaba. Ella escuchó sin interrumpir. Después calculó en silencio, ese silencio específico de alguien que pesa el beneficio propio de manera metódica, que hace el cálculo completo antes de responder. Kael me debe una ruta, dijo al fin. Me la quitó hace 3 años con el magistrado equivocado y el documento correcto. Una pausa. Si el registro que presentó esta mañana desaparece, no es solo un favor para ti. Es deuda saldada. ¿Puedes hacerlo antes de mañana al mediodía? Antes del amanecer. Lo que hice en esa reunión para dar a Sera lo que necesitaba, eso no lo voy a contar aquí. Solo diré que el amanecer siguiente encontró el registro del Distrito Norte impugnado, el magistrado notificado, y el nombre de Liria Vaz retirado del libro de deudores con una nota que cancelaba cualquier mandato derivado. Liria estaba a salvo. Legalmente. Por el momento. Y Kael, según me dijo alguien que lo había visto en la posada del muelle esa noche, reunió a sus hombres al amanecer y salió de la ciudad con las alforjas cargadas y sin decir destino. Debería haber sido un final. No lo era. Porque 3 días después de que Kael salió, Sera Albane mandó un mensaje al templo. No para mí, para Liria. Sellado con la cera verde que usaba Sera para los mensajes que no quería que otros leyeran si llegaban a manos equivocadas. Lo abrió Liria. Me lo trajo sin decir nada. Lo leí. Sera decía que el favor que ella había hecho, la impugnación, el uso de su nombre ante el magistrado del norte, la visibilidad que eso implicaba, había llamado la atención de personas que no deberían haberlo notado. Personas con interés específico en saber la ubicación del templo. En saber quién vivía en él. En saber si la mujer que Kael había estado buscando 2 años tenía algo que valiera la pena rastrear. El padre de Liria, Erban Vaz, en Astara, había sido contactado. No por Kael. Por alguien diferente. Alguien que conocía la deuda original y tenía razones propias para querer cobrarla. Razones que no tenían nada que ver con un hombre que confundía el deseo con el amor. Liria leyó el mensaje 2 veces. Lo dejó sobre la mesa con esa precisión demasiado cuidadosa que tenía para las cosas que la lastimaban, el modo de tocar algo con delicadeza cuando lo que quieres hacer es tirarlo. Tengo que irme, dijo. No era pregunta. No era petición. Era la voz de alguien que acaba de hacer el cálculo completo y ha llegado al único resultado posible. Entonces pensé en Nara. Nara, que había caminado toda la noche para llegar al pueblo del norte, exactamente al norte, exactamente donde Sera Albane tenía contactos, exactamente donde las personas que ahora tenían el nombre de Liria también podían buscar sin mucho esfuerzo. Nara no sabía nada de esto. Había salido de aquí para estar a salvo. Había salido de aquí porque yo la había mandado a salir, porque yo había calculado que el camino del huerto estaba libre y que el pueblo del norte estaba suficientemente lejos de Kael. Pero no de los otros. Liria, dije. Ella me miró. Nara está en el norte. El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. No el silencio de 2 personas que piensan en lo mismo. El silencio de alguien que acaba de entender el costo completo de algo, no solo para ella, sino para la persona que más quería, que se había ido presosamente para protegerla, que ahora estaba exactamente donde el peligro siguiente iba a buscar. Liria se sentó en el suelo. Lento. Controlado. Como cuando el cuerpo necesita encontrar algo estable debajo. No lloró. Puso las manos abiertas sobre las rodillas y miró el espacio frente a ella con esa expresión específica de alguien que acaba de entender que una decisión tomada con amor puede destruir exactamente lo que amaba. Que el amor no es suficiente para proteger a las personas que quieres y el mundo tiene suficientes herramientas para rodear lo que construyes. Yo me quedé de pie. Sin decir nada. Porque hay momentos en que el silencio es lo único honesto que queda. Liria se fue al amanecer. Llevaba la misma muda de ropa con que había llegado 2 años atrás, la única que había traído, la que lavaba cada semana y colgaba a secar en la cuerda del patio interior, siempre en el mismo lugar, siempre con los mismos gestos. Tenía también una capa nueva, la que le habían dado las otras mujeres del templo sin que nadie lo organizara, simplemente aparecida sobre su cama la noche anterior,
cómo pasan las cosas cuando un grupo de personas comparte espacio suficiente tiempo para saber lo que la otra necesita sin que se lo pidan. Los nudillos ya no estaban raspados. Eso, al menos. No se despidió de las otras mujeres. No porque no quisiera, sino porque despedirse de alguien que te importa cuando no sabes si vas a volver a ver su cara es un peso que el cuerpo decide no cargar si puede evitarlo. Hay despedidas que protegen a quien se va y hay despedidas que protegen a quien se queda. Liria eligió la segunda. Me entregó la escoba de patio. Sin palabras. Solo la puso en mis manos con esa precisión cuidadosa que tenía para los objetos, el modo de tocar las cosas como si merecieran atención, como si los objetos ordinarios guardaran algo que valía la pena no romper. La miré irse por el camino que bajaba hacia la ciudad. Espalda recta. Pasos regulares. La capa oscura que le habían dado ondeando levemente con el movimiento. No se volvió. Eso también me dijo algo. Las personas que se vuelven para mirar aún no han terminado de irse. Las que no se vuelven ya tomaron la decisión en algún momento anterior al paso de salida. La lavanda del jardín interior olía más fuerte que de costumbre. Esa concentración que tiene cuando el aire está quieto y el sol todavía no ha subido suficiente para dispersarla, como si la planta supiera que algo importante estaba pasando y quisiera dejar marca en el aire. Liria la había plantado el primer mes, cuando todavía no sabía si se quedaría, cuando todavía no sabía si merecía quedarse. 4 macetas pequeñas en la repisa de la ventana y 2 hileras en el jardín del patio interior que después se habían multiplicado solas. El templo quedó más silencioso. No vacío, había otras mujeres, habría siempre otras mujeres. El templo no era Liria. Pero ese silencio específico que ella había construido dentro de estas paredes durante 2 años, ese que tiene la forma del modo en que alguien ocupa el espacio, el ritmo de sus pasos, el olor de su trabajo, la temperatura específica de su presencia, ese sí se fue con ella. Los silencios personales son los más difíciles de llenar. Pasé la mañana en el patio. No barriendo, Liria siempre lo había hecho mejor que yo. Solo sentada, con las serpientes quietas y el sol calentando las piedras con esa paciencia lenta que tiene el calor del verano que ya no se apresura, que sabe que tiene tiempo de sobra. Pensé en todo lo que había pasado. En Kael, que había llegado creyendo que el amor le daba derecho a algo. Ese error lo cometen siempre, confundir el deseo con la posesión, confundir la persistencia con la devoción, confundir el control con el cuidado. Y lo más cruel no es que se equivoquen. Es que muchas veces no saben que lo están haciendo. Que la historia que se cuentan a sí mismos es la de alguien que ama demasiado, que espera demasiado, que ha sacrificado demasiado para recibir tan poco. La historia donde ellos son el personaje equivocado. Y Liria. Liria sabía exactamente la diferencia entre ser amada y ser tenida. La había aprendido de la manera más costosa, firmando un papel a los 17 años, viviendo 3 años bajo el peso de ese papel, caminando por un camino oscuro hacia un templo que no conocía para pedirle a una extraña que la dejara quedarse. La había aprendido con el cuerpo, con el tiempo, con los nudillos raspados de la primera noche. Y se fue de aquí diferente. No entera, eso sería mentirme. Nadie sale entero de algo así. Las marcas no desaparecen, solo cambian de forma. Pero diferente. Con la diferencia específica de alguien que ha aprendido a nombrar lo que le hicieron sin convertirlo en la única verdad de lo que es. Que puede cargar la historia sin que la historia sea todo lo que carga. Eso no es poco. A mediodía llegó un mensajero de Nara. Corto. Limpio. La letra firme y apretada de alguien que escribe rápido porque tiene prisa pero que se toma el tiempo de hacerlo legible. Decía que estaba a salvo en el pueblo del norte, que había entendido la situación por un mensaje de Liria que le había llegado esa mañana temprano. Liria había enviado el mensaje antes de salir del templo, en algún momento de la madrugada mientras yo estaba en el patio mirando el pergamino roto. Decía que iba a quedarse donde estaba hasta que las cosas se calmaran. Que tenía familia ahí. Que estaría bien. Al final, casi como añadido, una línea de Liria copiada por Nara: estoy bien. Voy al norte por otro camino. Nos vemos cuando sea seguro. Doblé el mensaje. Lo guardé junto a las 2 mitades del pergamino roto. Las serpientes se movieron, lentas, deliberadas,
El movimiento que tienen cuando algo termina y algo empieza al mismo tiempo. No alerta. No quietud. Ese estado intermedio que es el único honesto cuando el final de una historia y el principio de la siguiente están tan cerca que no se pueden distinguir del todo. El templo seguiría aquí. Unos años más. Después tendría que moverme. Buscar otro lugar, otra ciudad, otro camino de piedra que llevara a un patio con un olivo y una fuente y el olor de lavanda de alguien que todavía no sé cómo se llama. Lo había hecho antes, en otras ciudades, otros siglos, otros nombres en los documentos y el mismo peso en los ojos de las mujeres que llegaban. Siempre hay otra. Siempre hay una mujer que llega con los nudillos raspados o los ojos secos o la voz plana de alguien que ha estado controlando demasiado tiempo lo que su cuerpo quiere hacer. Siempre hay una historia detrás que no me cuentan de golpe, por vergüenza, por costumbre, por ese hábito de hacer que las cosas sean más pequeñas de lo que son para que quepan en el espacio que se les permite ocupar. Eso no cambia. Lo que cambia es que yo sigo aquí. Inmortal, sí. Pero no sin costo. Había perdido algo en estos 5 días, no a Liria, que era suya y no mía. Había perdido la posibilidad de quedarme en esta ciudad sin que nadie me mirara demasiado. La comodidad de ser conocida pero no rastreada. Ese equilibrio preciso, construido con años de cuidado, entre existir y no ser encontrada. Kael lo había roto al traer el ruido, al hacer que mi nombre se mencionara en oficinas y posadas y ante magistrados de distritos que antes no sabían exactamente dónde estaba. Lo más caro no fue lo que hice. Fue lo que tuve que mostrar para hacerlo. Empecé a planear la mudanza esa misma tarde. No urgente, metódica. El tipo de planificación que solo puede hacer alguien que ha hecho esto antes, que sabe que lo que parece el final de algo es casi siempre el principio de algo más largo, y que ha aprendido a no confundir la prisa con la preparación. El patio olía a lavanda y a piedra caliente y a aceite de oliva quemado. Ese olor que se acumula donde el tiempo lleva años doblándose sobre sí mismo, denso, viejo, real. Pensé, a Liria le gustaba ese olor. Y me alegré de que lo hubiera conocido. Me alegré de que hubiera tenido 2 años de ese olor y de esa piedra y de ese silencio que ella misma había aprendido a habitar. Me alegré de que se hubiera ido diferente de cómo llegó. Eso valía el costo. Siempre vale. 3 días después, cuando el templo había vuelto a su ritmo habitual y las serpientes estaban quietas y el patio exterior estaba limpio con una escoba diferente que nadie había comentado, llegó una carta. Sin remitente. La letra era antigua, no vieja, antigua. La diferencia importa. Viejo es algo que se deteriora. Antiguo es algo que se preserva. Esta letra era la segunda, cada trazo preciso, sin vacilación, la presión uniforme de alguien que lleva tanto tiempo escribiendo de este modo que la forma se ha vuelto parte del cuerpo, calcificada en algo que ya no pertenece a ningún siglo en particular. La tinta era oscura. Más oscura que la tinta normal, casi negra, con un brillo leve en los bordes de las letras cuando la sostenía hacia la luz, como si tuviera algo mezclado que no era solo pigmento. Decía 3 palabras. La conocemos. A ambas. Las serpientes en mi cabeza se erguieron todas al mismo tiempo. No hacia afuera, hacia adentro. Esa orientación específica que tienen cuando el peligro no está en el horizonte sino ya dentro del perímetro, ya pasando los muros, ya en el mismo espacio que yo, y el problema no es que llegue sino que ya llegó. Quien había enviado esta carta sabía el nombre de Liria. Y sabía el mío. No era Kael. Kael usaba pergaminos con sello de cera roja y magistrados pagados y hombres con vasijas de aceite de resina. Kael era el tipo de peligro que se presenta con documentos y con sonrisas de hombre razonable y con la forma de algo que puede ser negociado. Esto era diferente. Esto no tenía firma. No tenía forma legal. No tenía nada que se pareciera a un proceso que yo pudiera anticipar o interceptar. Esto era alguien que sabía. Alguien que había usado el ruido de Kael, los 5 días de confrontos y documentos y hombres en el mercado y antorchas en el patio, para moverse sin ser detectado. Para estudiar. Para aprender cómo yo peleaba, que sacrificaba, a quien protegía, que mostraba cuando el peligro se volvía real. Doblé la carta con cuidado. La guardé junto al mensaje de Nara y las 2 mitades del pergamino roto. 3 documentos.
3 capas de lo que había pasado en estos 5 días. El costo visible, el costo intermedio, y el costo que todavía no tenía forma pero que ya tenía nombre. Ambas. No solo Liria. Ambas. Las serpientes no se calmaron. Por primera vez en mucho tiempo, las dejé así. Liria salió del templo diferente de cómo entró. Eso es todo lo que importa hoy. Lo que viene, eso es otra memoria. Y esa memoria todavía no termina. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.